Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo día aquí en la casa del Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo les invito a que... ¿Cuántos traen su Biblia hoy? Acompáñame, por favor. Vamos a empezar con la palabra. Siempre es bueno empezar con la palabra de Dios. Y vamos al Salmo 95. Si me acompañan, por favor. Dice la palabra, desde el título es interesante, dice cántico de alabanza y de adoración. ¿Cuántos saben que hemos venido aquí a la casa del Señor a adorarle, a cantarle adoración, a exaltar su nombre? Pero vamos a ver qué más dice. Venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están todas las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón. Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Acompáñame a hacer una acción de gracias. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, el motivo y la razón por la cual estamos aquí, Señor. Venimos a adorarte, a exaltarte, a levantar tu nombre, mi Dios. Venimos a declarar que tú eres Dios, que tú reinas en nuestra vida, Señor, que tú eres el primero, Señor, y que sin ti nada somos. Te adoramos como lo que eres, nuestro Dios, eres nuestro Rey, y damos gracias, Señor. Damos gracias porque nos elegiste como tu pueblo. No tenemos nada especial, pero tú volteaste tus ojos a nosotros, Dios. Y aquí estamos buscando adorarte, Señor, de corazón, en espíritu y en verdad. A ti no te interesa, Señor, esa alabanza que es de labios para afuera. Te interesa la alabanza que es en el corazón. No solo estos cantos que vamos a tener hoy, Señor, sino la actitud de adoración y de conocer que tú eres Dios. Ayúdanos a entender eso, Padre, porque fuera de eso no podemos hacer nada. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, hermano. Y vamos a adorarle. ¿Qué le parece, hermano? presencia adorar, cielo sin tierra.
está sentado en su trono de autoridad. Como voz de multitudes, como voz de fuerte mar, como voz de grandes truenos que decían: Aleluya, nuestro Dios poderoso reina.
a cantarle. Aleluya. Nuestro Dios poderoso reina, aleluya. Nuestro Dios poderoso reina, aleluya. Nuestro Dios poderoso reina, aleluya. Nuestro Dios poderoso reina. Señor, tú reinas en nuestra vida, Padre, y en ti encontramos esa paz, Padre. Gracias, Señor. Voy a fijar mis ojos en ti y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti, como antorcha a mi senda, tu palabra me alumbrará. Señor Jesús, tú eres mi meta, de ti nada me separará. Ordena mis pasos en ti, mis pies en la roca estarán. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, llévame, pon en mí tu vida y llévame a ti, llévame a ti. Voy a poner mis pies en tus huellas, voy a fijar mis ojos en ti, y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti, como una antorcha a mi senda, tu palabra me alumbrará. Señor Jesús, tú eres mi meta,
pasos en ti. Mis pies en la roca estarán. Vamos a decirlo una vez más. Ordena mis pasos. Ordena mis pasos en ti. Mis pies en la roca estarán. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, llévame, pon en mí tu vida y llévame a ti. Cristo, llévame a ti. Tú eres el camino, Señor. Solo a través de ti, Padre, podemos entrar al... Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Tú ordenas nuestra vida, mi Dios. Y por eso es que venimos hoy, Señor, delante de ti. Nos inclinamos, Padre. Levantamos nuestras manos en una señal de rendición. Porque reconocemos quién eres tú. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos más que hacer, no podemos exigir nada, porque tú ya hiciste todo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime, mi corazón te entrego como ofrenda de amor. Vamos a cantarlo una vez más, ante ti. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime, mi corazón te entrego como ofrenda de amor. Y te damos gracias. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Vamos a cantarle.
como el hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Miserable y solo, así me encontraba. Tu poder cambiaste todo mi corazón. Cántalo una vez más eso. Como el hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Miserable y solo, miserable y solo, así me encontraba. Con tu amor cambiaste todo mi corazón. Yo te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Vamos con las voces, acompaña hermano con tus voces. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. una vez más así, solo las voces. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy así. te doy gracias, Te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Levanta tus manos y tus palmas en una acción de gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor. Como le diste este canto, Padre, no merecíamos tu perdón porque habíamos hecho lo malo delante de tus ojos, Dios. Habíamos pecado en rebeldía, en soberbia y tantas otras cosas, Padre, que tú no merecíamos, Señor, que nos voltearas a ver. Es por eso que te damos gracias, Padre. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. gracias Padre, Por ti yo estoy aquí. si este canto es real en tu vida, hermano, vamos a cantarlo. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Una vez más. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí.
Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu sacrificio, Padre. Porque entendemos que solo tú eres el único digno, Padre. El único que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Una vez más, hermanos, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Estamos altos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos de nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Pero tú eres glorioso, Rey, poderoso y eterno eres tú. Digno eres tú de adoración, digno eres tú
Gracias, Señor. Tú eres digno, Padre. No somos nada delante de ti, Padre. Eres grande, eres fuerte. Damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias al Señor por este tiempo. Te invito a que pongas en tu lugar. Le damos buenos días a todos los presentes. Me da gusto verlos. Es un placer, de verdad, poder compartir con ustedes este tiempo y darle gracias a Dios porque nos permite tener un espacio donde congregarnos. Y pues el hecho de estar aquí, mis hermanos, ya es una bendición, ¿sí o no? Y le decimos lo mismo a los que están viéndonos a través de la transmisión que hacemos en vivo desde Casa de Adoración León, aquí en el Bajío, México. Y pues decirles que cada vez es más fácil venirse a congregar. Ya tenemos cada vez un aforo mayor, las autoridades nos lo están permitiendo y nosotros pues seguimos guardando todas las restricciones sanitarias más necesarias. Si ustedes se dan cuenta, no vamos a bajar la guardia jamás. El Señor nos está siempre pues ayudando en ese sentido, siempre nos está mostrando la necesidad y es importante que lo hagamos, mis hermanos. Así que tengamos siempre en el corazón y en la mente el estar guardándonos. Y pues ahora que tenemos votaciones este día en el país, en esta ciudad, si lo va a hacer, si va a ejercer su derecho a votar, hágalo con mucho cuidado, mi hermano, hágalo con todo respeto a la autoridad y guardando sus distancias y guardando su salud. Acompáñame a orar, si es tan amable. Bendito Dios, es un privilegio. Te damos gracias por estar en este lugar, Señor. Un lugar que tú has establecido, que desde el fondo de tu corazón ya estaba en ti, Señor. Proporcionarlo a tu iglesia para que aquí viniésemos a adorar tu nombre, Señor, a aprender de tu palabra. Un lugar donde nosotros podemos expresarnos abiertamente en compañía de nuestros hermanos, Señor. Si bien sabemos que la oración y nuestra relación es personal, pero este día, Señor, el día que tú nos invitas, nos animas, nos ordenas que nos congreguemos, Señor, aquí estamos, sedientos de tu palabra y sobre todo de tener esta comunión tan especial, Señor, a través de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Y queremos decirte, Señor, muchas gracias, Padre eterno, muchas gracias porque es un privilegio, Señor, y además darte las gracias porque vivimos en un lugar, Señor, donde la libertad de expresión nos permite precisamente esto, el congregarnos, el tener la oportunidad de hacerlo con libertad. Y Padre, pues oramos por aquellos lugares, por aquellas personas y hermanos en la fe que pues de alguna manera no tienen esa misma oportunidad, Señor, ni siquiera tienen el derecho o la oportunidad de tener una Biblia, Señor, y nosotros teniendo este lugar y teniendo una Biblia, teniendo todo lo que tú nos das, muchas veces menospreciamos, Señor, esta bendición. Al principio de esta pandemia sentimos esa necesidad cuando no podíamos salir de nuestras casas y ansiábamos a congregarnos, Señor. Ahora que nos permites nuevamente el hacerlo, te damos gracias, Señor, y aquí estamos quienes al día de hoy han tenido la oportunidad de congregarse y seguimos pues rogando, Señor, porque nuestros hermanos, quienes tengan esta oportunidad, lo hagan. Queremos pedirte, Señor, por algunas peticiones específicas de salud de algunos hermanos, de algunas personas que están necesitadas, Señor, y que tú lo conoces anticipadamente. Ponemos en ti y a tus pies, Señor, cada necesidad de los presentes, de los que están por la línea escuchando y están viendo este video, Señor, esta transmisión. Pero estas son especiales oraciones que nos piden, Señor, porque hay mucha necesidad en estos hermanos, en estas personas. Oramos por nuestras hermanas maestras de esta iglesia, Señor, por Maggie, por Gaby y por Oli. Las tres tienen problemas de salud, Señor, nuestras amadas maestras, siervas tuyas, y en cada una de estas áreas de su cuerpo, de su salud, que ellas están teniendo pues un deterioro, están teniendo problemas, te pedimos que seas con ellas, que las guardes, que las cuides, que las restaures, Señor, porque pues ellas ansían, Señor, también el momento en que se comience nuevamente con nuestras actividades en la escuela infantil, en nuestra iglesia infantil, y pues a estar preparadas, Señor. Oramos por Maggie, por Gaby, por Oli, igualmente por nuestra hermana Margarita Jiménez, Señor, te pedimos que la restaures, que
le des esa paz que necesita a ella y a su familia, Señor, y te pedimos que pues ella se cuide, se guarde mucho para que pues tú sigas haciendo la obra en su casa, en su vida. Oramos por nuestros hermanos Juan y Estefanía Luna, Señor, que les des paz, que les des consuelo, Señor, y que puedan pues salir adelante, Señor, en esta situación triste, lamentable que llegó a sus vidas, Señor, y nosotros pues como hermanos, como su familia en Cristo, los hemos abrazado y lo seguiremos haciendo y oramos por ellos, Señor. Igual por nuestra hermana Rocío Ocio, que ella siga caminando, siga creciendo, siga siendo fortalecida por ti, Señor. También queremos pedirte por un pastor de casa de oración, Señor. Hoy vamos a orar por nuestro querido amigo y hermano Jonathan Arcos en casa de oración Santiago de Chile. Gracias por la vida de Jonathan, Señor. Gracias por este siervo fiel, Señor, que tú has puesto en aquella área, en aquel país, Señor. Y pues te rogamos, Señor, que seas con él, con su familia, que bendigas a cada familia que se congregue en ese lugar, Señor, y que tengas para él, Señor, siempre tu provisión, tu aliento, tu ánimo, que jamás se desvíe. Te rogamos por él, por su provisión, por toda la iglesia, por cada una de las familias que se congregan en Santiago de Chile en casa de oración. Y qué decirte, Señor, pues también de todas las personas que trabajan en el sector salud, que no dejaremos de orar por ellos, Señor, y por las autoridades. Te quiero rogar, Señor, por este día aquí en México, Señor, que guarde, Señor, a cada persona que se va a acercar a esas urnas, Señor, que cuide su salud, Señor. Son momentos en los cuales pues necesitan salir, se necesita este acceso y, Señor, pues guárdalos de todo mal en este proceso electoral. Igualmente, Señor, sabemos que ya a partir del día de mañana en muchos espacios, en muchas ciudades, se están dando planes piloto para el regreso a clases de los niños. Igual ya algunas ya van a regresar. Queremos orar por cada maestro, Señor, por cada niño, Señor. Guarda esos hogares, guarda sus casas, guarda su salud, su entrar, su salir, Señor. Queremos pedirte por los maestros que pues van a estar expuestos igualmente a todo lo que tiene que ver con la labor escolar, y por cada niño, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, Señor, y que sea realmente de bendición, que sea una buena decisión, que alguien haya tomado esa decisión de enviar a sus hijos a la escuela, Señor, pues que todo lo hagan guardando todas las medidas sanitarias, Señor, porque pues estamos en medio de una situación todavía de riesgo. Y bueno, Padre, pues te queremos dar gracias también porque sin importar los tiempos, sin importar las ocasiones, tú siempre nos has guardado, Señor, siempre nos has suplido toda necesidad, Señor, y hasta hoy tú nos has bendecido, Señor, y grandemente, con mayor y mayores cosas de las que necesitamos, Señor. Así que pues solamente atendiendo tu llamado a ser obedientes, hacemos una siembra en tu reino, Señor. Queremos entregarte nuestra ofrenda voluntaria, nuestro diezmo, como un acto de obediencia y de amor para la extensión de tu reino, Señor. Así sabemos que tenemos los recursos para poder tener un espacio donde reunirnos, para poder tener oportunidad de asistir otras necesidades y que haya alimento en tu casa, Señor. Así que ponemos delante de ti la ofrenda, el diezmo, que es voluntario, Señor, que es un acto de amor, y te pedimos que lo bendigas, que bendigas a nuestros hermanos, a los dadores alegres, a quienes han dispuesto su corazón a dar esta bendición, y a quienes no tengan oportunidad de hacerlo, Señor, por falta de recursos, te rogamos que tengas para ellos un trabajo, un sustento seguro, Señor, para que puedan hacerlo y bendecir sus vidas, Señor. Ponemos todo delante de ti, en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Y bueno, mientras estamos pasan los servidores, le queremos decir que las transmisiones siguen y seguirán mientras Dios nos lo permita, las transmisiones en vivo de los diferentes ministerios. El día de ayer fue muy grato ver cómo la reunión de jóvenes de la Iglesia Casa de Oración Región Bajío, pues Iglesia Juvenil, pues tuvo mucha aceptación. Se habló acerca del noviazgo cristiano, un panel muy interesante, y yo espero que los jóvenes, los adolescentes, aquellos que desean o están pensando en que algún día el Señor tendrá para ellos una pareja, bueno, hayan recibido ese consejo, y si no, acérquese a la página de
Casa de Oración en Facebook, y ahí ustedes van a poder ver ese panel que el día de ayer se transmitió desde la ciudad de Aguascalientes, y es una reunión en la cual se tocan todos los temas para quienes quieran aprender acerca de lo que es el verdadero noviazgo. ¿Por qué digo verdadero? Porque es el noviazgo que estableció el Señor, un noviazgo bajo ahora sí que bajo las reglas, bajo el orden de Dios. Y no crea, fue muy controversial porque pues el mundo ha querido tomar cierto control o mucho control sobre todas las personas que están a punto de casarse o desean casarse. Gracias a Dios por su palabra que nos permite entender cómo debe ser. Y bueno, la próxima reunión de matrimonios es el día 11 de junio a las 20 horas, atiéndala, ¿verdad? Y pues también sabemos que las enseñanzas de matrimonios, como las de varones, como las que se les están enviando constantemente, son de gran bendición para ustedes. El próximo viernes 11 de junio a las 20 horas. Y les hago un anuncio anticipado para nuestra próxima reunión de oración. Va a ser el día viernes, si Dios nos lo permite, 18 a las 19:30. La semana que entra lo confirmamos y a través del grupo les estamos mandando también la información y dónde pueden ustedes, quienes no puedan asistir presencialmente a la reunión de oración, pues enviar sus peticiones de oración. Y aquí pues vamos a atender esas peticiones, vamos a orar por lo que usted nos pida. Y pues la anterior reunión pues fue verdaderamente de bendición. Muchos de los que están aquí asistieron y pues les queremos animar a que para el próximo día 18 puedan también asistir. Y pues cuídese mucho, será nuestra oración de todos los días, que usted se cuide, que usted se guarde. Así como hablamos del pecado, mi hermano, este contagio es algo muy similar. Está en todas partes, no sabe uno dónde llega, no sabe uno en dónde lo puede contraer, pero ahí está. ¿Sí sabía usted que el pecado está en todas partes y a su disposición? Y si no sale de su casa, también está a su disposición, porque está en lo más profundo de la naturaleza del hombre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Atender el consejo del Señor y entender sus caminos para podernos guardar también de este terrible contagio. Y bueno, pues estamos en medio de una serie que tiene por título, por nombre, Los Principios del Reino. Hoy tenemos la cuarta entrega de esta serie y el título es La sal de la tierra. Acompáñenme a Mateo, por favor, en el capítulo 5, Evangelio de Mateo. Capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Usted en la versión que me haya seguido se dio cuenta que es lo mismo. Y bueno, el Señor, después de definir en las bienaventuranzas a quienes al estar formando en ellos su propio carácter, tienen sus promesas, pero no solamente tienen sus promesas, sino que están siendo capacitados para caminar con Él, mis hermanos. Y no solamente tampoco para caminar con Él con una capacidad especial para obedecer porque los guía el Espíritu Santo, sino también para soportar pruebas, para soportar disciplina, para soportar aflicciones, para soportar persecuciones, porque eso es lo que se deriva de tener el carácter de Cristo. Y eso ya lo aprendimos en las enseñanzas anteriores. De hecho, de la enseñanza anterior acerca de la persecución, hubo quien me preguntó, ¿por qué hacía yo alusión a los espacios que se dicen cristianos donde los liderazgos pues
hablan solamente de prosperidad, hablan solamente de situaciones gratas, un evangelio que le llamamos de la prosperidad y que solamente les interesa recursos y no la espiritualidad de la gente. ¿Por qué lo definí como una forma de perseguir? Mire, mis hermanos, se va a dar cuenta ahora con esta enseñanza las repercusiones que tiene el hecho de que una iglesia que fue llamada con un propósito, siervos que fueron llamados con un propósito, no hagan su parte. Y a eso me referí como persecución, porque por causa de ese tipo de recursos, de ese tipo de movimientos, la iglesia verdadera de Cristo recibe vituperio, y no solamente la iglesia, también el Señor. De manera que aprendimos con el carácter, con las bienaventuranzas y cómo desarrollar este carácter que nos permite soportar muchas cosas. Bueno, ahora el Señor lo que va a hacer es mostrarle a sus discípulos, que nos incluye a nosotros, cómo debemos mostrar ese carácter hacia el mundo. Y mire, para hacerlo, metafóricamente, comienza a compararnos, o a compararlos en ese momento a ellos, con elementos conocidos. Todas las personas que escuchaban este mensaje sabían de lo que Jesús estaba hablando. Elementos conocidos con las características que afectan su entorno inmediato. O sea, hay cosas que no afectan inmediatamente el entorno, pero cuando Él dice, ustedes son la sal de la tierra, y después se va a referir a también ustedes son la luz del mundo, vamos a ver que estos son elementos que afectan de inmediato cuando tocan, cuando se exponen. Y esto debió sorprender mucho a quienes escuchaban, porque lo primero que podemos pensar es que esta aseveración, ustedes son la sal de la tierra, pues lleva a los discípulos a pensar, pues ¿por qué el maestro me está comparando con esto? ¿Qué tiene la sal para que la considere como una expresión de vida? Y quizás usted también se pregunte lo mismo. ¿Cómo es posible que el Señor diga que yo soy como sal? ¿A quién le gusta ser un salado? Pues nadie, ¿verdad? Tenemos una impresión de que ser salado es así como tener mala suerte o proporcionarla, pero eso es superstición, eso no tiene que ver nada con lo que estamos hablando. Sin embargo, ¿qué tiene la sal? Veamos algunas características de este elemento. Mire, la sal, para iniciar, es el condimento más antiguo usado por el hombre para condimentar su comida. Ya por el año 2700 a.C. en China se usaba para sazonar la comida. En el libro de Job, de hecho, escrito hace aproximadamente unos 3500 años, él menciona la sal. Job 6:6, le voy a leer yo el versículo. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Él obviamente está hablando en un contexto de las aflicciones que estaba sufriendo, pero ¿usted se come lo desabrido sin sal o busca salecita para ponerle? Pues busca salecita, ¿verdad? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? ¿Alguien se ha tomado nada más un vaso de clara de huevo así como va? Pues así como que no es muy grato. Hay quien acostumbra a tomarse los huevos crudos, ¿verdad? Si no, pregúntele a Rocky. Pero la verdad es que no es muy grato ese sabor. Job menciona la sal de esta manera porque en Oriente la mayor parte de las comidas son en base a legumbres y requieren de ser sazonadas. Pero también en este caso hace alusión a la saliva, que no tiene sabor. Ahora, la sal, además de sazonar y dar sabor a los alimentos, uno de los usos más importantes, incluso hasta nuestro tiempo, ha sido para conservación y preservación de alimentos. Eso sí lo sabe usted. En la antigüedad se le trataba como un producto muy apreciado, incluso llegó a llamarse oro blanco y la usaban como tipo de cambio, como moneda de cambio. De ahí que la palabra sal se deriva de salario, del latín salarium, y fíjese, a los soldados romanos, parte de su sueldo se les pagaba con una porción de sal. De tal manera que llevaban sal a sus hogares, pero también se la llevaban a las batallas
para salar sus alimentos y preservarlos en el camino. En la Biblia, espiritualmente la sal es símbolo de purificación. También es figura o símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. De tal manera que en todas las oblaciones o las ofrendas presentadas de los israelitas en el altar del Señor debían contenerla, debían tener sal. Y esto como símbolo era una figura de la pureza y santidad de Jesucristo, quien fue la ofrenda perfecta que garantizó la reconciliación para el hombre sobre el fundamento de su sacrificio en la cruz. Pero en aquel tiempo esas ofrendas solamente eran una figura, usted lo recuerda, era una manera de expiar el pecado de manera temporal. Vaya conmigo al libro de Números 18, por favor. Números 18, en el versículo 19, dice así. ¿Ya lo tiene? Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Ya se fijó que ahí está la sal implícita? En segunda de Crónicas 13:5, este se lo leo yo para que no se distraiga, dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? O sea que se usaba la sal ¿para qué? Como un pacto, para firmarlo, y esto tenía que ver con la pureza. De manera que el pacto de sal también simboliza el compromiso que Dios hace en cumplir su palabra, en cumplir sus promesas, mientras que el oferente, por su parte, se comprometía a consagrarse solamente al Señor. En este pacto, el Señor cumplía su palabra de sus pactos, de sus promesas, y el oferente, ¿qué hacía? Caminar en santidad delante de Dios. Así fue como el Señor ofreció a su Hijo en sacrificio y lo selló en un nuevo pacto con su sangre como símbolo de la sal que lo va a preservar a través del Evangelio. Sabemos que la palabra de Dios es para siempre. Bien, por otra parte, hablando de la sal, la ciencia ha comprobado a lo largo de la historia que la sal tiene muchas propiedades benéficas. Por ejemplo, ayuda a regular el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares, evita la osteoporosis, regula el sueño, mantiene el equilibrio de azúcar en sangre. Estoy hablando de la sal usada de manera correcta. También es necesaria para mantener actividades renales, cardíacas, musculares. La falta de sal, mis hermanos, es muy perjudicial a la salud porque provoca una deficiencia de sodio. A esto se le nombra hiponatremia. Y esta deficiencia de sodio hace que la persona manifieste síntomas como anorexia, debilidad muscular, desvanecimiento, baja presión arterial, convulsiones, puede entrar en coma y aún llegar a la muerte por la falta de sodio en su cuerpo. Por tanto, el cuerpo humano no puede sobrevivir sin sal. Ahí ya vamos entendiendo por qué el Señor dijo que la sal es importante. Ahora, no venimos a hacer un tratado sobre la sal, ¿verdad? Ahora, consumida en exceso es perjudicial y muy perjudicial, ya que puede provocar hipertensión, cáncer de estómago, aumento de peso, porque hay los líquidos, ¿cómo se dice? Retención de líquidos, muchas gracias. Hay descompensación de calcio, entre muchos otros síntomas. Pero como condimento, la sal es el mejor sazonador para realzar el sabor de los alimentos. ¿Qué pasa con una comida desabrida? Es tan mala o insípida como lo tibio, ¿verdad? Que se expulsa por la boca. Sin embargo, en exceso, ¿qué llega a hacer con la comida? ¿La llega a amargar? ¿Se le ha pasado de sal algo? Bueno, otra situación es que el abuso de la sal produce esterilidad. Mire,
Una costumbre en la antigüedad era sembrar sal en los campos, pero esto era como un acto de poder, de destrucción, cuando se vencía a otro pueblo, porque al echar sal a sus campos, los esterilizaban. La tierra se convertía en inútil. En Jueces 9:45 podemos ver una alusión a esto, porque luego ustedes me van a decir, ¿y usted de dónde saca todo eso? Bueno, pues de la Biblia. Dice Jueces 9:45, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, ¿y qué dice al final? Y la sembró de sal. O sea, no solo los vence, no solamente asola la ciudad, sino que sala sus tierras para que sean estériles. Sal, del griego jalás, así como se escucha, se traduce como el condimento. Y en la Biblia también se usa metafóricamente, ya ahora en el Nuevo Testamento, para indicar carácter, condición y cualidad de un creyente en su conducta y en su manera de expresarse. Vaya conmigo a Colosenses 4:5. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: compórtense sabiamente con los no creyentes. Ya entendemos ahora mejor el sentido. Dice: y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Por ejemplo, si usted está hablando con una persona, con un profesional, una persona muy culta, pues puede usar incluso palabras un poquito más de acorde a su educación, a su cultura, y puede usted expresarse de esa manera. Pero ¿qué pasa si usted está en un lugar evangelizando o platicando con una familia que pues usted se ve que incluso son un poquito analfabetas algunos? Pues les va a hablar un poquito más de la manera como lo van a entender, sin relajar el mensaje, sin adulterar el mensaje, pero tratando de hacerlo de la manera como lo van a entender. El Señor tenía la clave, pues el maestro de maestros, y si usted se da cuenta, cada vez que le enseñaba, él lo que hacía era mirar su entorno, y si estaba platicando con pescadores, hablaba de pesca, hablaba de carnada, hablaba de peces, hablaba de barcas, y así les presentaba el evangelio. Estaba en el campo y hablaba de semilla, hablaba de tierra, hablaba de arado. O sea, el Señor tenía la palabra sabia de manera perfecta, correcta, en el lugar donde estaba predicando. Eso significa expresarse con gracia, con sabiduría, y también como quien desea mostrar el amor y la misericordia de Cristo, porque sabe lo que ésta representa. Cuando nosotros estamos presentando el mensaje de salvación, mis hermanos, tenemos que hacerlo con el amor que el Señor nos lo presentó a nosotros. No a manera de señalamiento, de condenación, no tampoco bajando el nivel de santidad del mensaje, de lo que realmente es, pero sí con sazón, ¿verdad? Con expresiones sabias, no con religiosidad, no con una expresión vulgar, como hay muchos que lo quieren manejar hasta en doble sentido. No, mis hermanos, con sazón. Ahora, ¿dónde empezamos esto? En nuestra propia casa. Ahí no podemos practicar nosotros ese sazón, esa especial manera de expresarnos con los que están a nuestro alrededor. Dice 1 Corintios 7:16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Imagínese, aquí se convierte uno de los dos, o uno de los dos está más comprometido con la palabra de Dios. Pero tu actitud es la de aquel que está haciendo todo bien, se siente muy santo, muy religioso, muy correcto, y sus palabras son de señalamiento, de rechazo, de presión,
Sí, sabe a lo que me refiero. Y muchas veces los creyentes, cuando comenzamos la carrera de la fe y somos, por ejemplo, el primer cristiano de la familia, imagínense entre esposos, pues hay una lucha. ¿Cómo va usted a ganar a su esposa o a su esposo, a sus hijos? ¿A bibliazos? ¿Hablándoles con dureza? De repente cambiando tan radicalmente su actitud y sus palabras que todo parece ser que usted se convirtió más bien en un juez y un verdugo que en alguien que los ama y los quiere traer a Cristo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con sal, con sazón, con amor, con mansedumbre, con dominio propio. Carácter que ya vimos ¿en qué? En las bienaventuranzas. Colosenses 3:21, yo se lo leo. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Lo mismo. De la misma manera, los hijos son a veces las personitas más difíciles o que menos se quieren acercar al Señor. Por su edad, por su condición. Pero ¿cómo usted le va a poder decir a ese niño, a ese jovencito, a ese joven, o ya de la edad que tenga, de la necesidad de acercarse al Señor, si con sus palabras o con sus hechos, sus actitudes, a veces más bien lo aleja, ¿verdad? Sino que usted tiene que tener la actitud, la sal, el sazón, y esto no lo lleva ni a la tolerancia, pero tampoco lo lleva a una actitud de tal religiosidad que lo puede exasperar. ¿Qué demuestra entonces la sal? Equilibrio, balance que debemos tener en nuestra conversación y en la predicación del Evangelio. Por eso espiritualmente, decir bien, o bien decir, o bendecir, tiene que ver con el sazón, el orden, el balance en la predicación del Evangelio, en la exposición al compartir la palabra de Dios y en el discernimiento para ver quién está delante de ti y cómo le vas a compartir, cómo te vas a mostrar. ¿Sabía usted que hay ocasiones en que el Señor nos cierra la boca? O sea, nos dice, espera tantito, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya le predicaste el Evangelio, ahora es tiempo de orar, es tiempo de esperar. Dice Mateo 7:6, no den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. ¿A qué se refiere? De que hay momentos en que la palabra de Dios con insistencia, con presión, es santa, sí, pero dice, si lo haces de esa forma, ¿qué van a hacer? Se van a ir contra ti, te van a agredir a ti, van a blasfemar el nombre de Dios y bueno, ese es el conflicto de muchas y muchos hermanos en la fe. Por eso quiero llevarlos a una pregunta. Espiritualmente, ¿quién está capacitado para recibir la palabra de Dios y obedecerla con integridad? ¿Quién cree? Pues quien es dirigido por el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿podrá un inconverso entender y obedecer los mandamientos de Dios? ¿Podrá? No, mi hermano. Y se puede decir muy religioso, y se los puede tener aquí de memoria, aquí, pero le faltan 25 centímetros para bajarlos al corazón, para que realmente sean revelados a su vida. Y alguien puede decir que es cristiano, que se sabe de pe a pa la palabra de Dios y comportarse como una persona pagana, impía, que no le interesan las cosas del Señor y que lo rechaza, que voltea y despedaza. ¿Por qué? Porque no ha sido revelado el Evangelio a él. Y a veces damos por contado que ya porque escucharon la palabra, porque hicieron una oración son cristianos, o porque se congregaron 10 años en un lugar. ¿Pero en un lugar de qué? ¿De prosperidad? ¿En un lugar donde les decían que solamente diezmando y congregando se podían acceder a las bendiciones de Dios? De manera que entonces, ¿podrá un inconverso entender y obedecer los mandamientos? Entonces, ¿qué necesita alguien para asimilar la palabra, cumplirla y caminar con el Señor? Ser regenerado. Dije regenerado, no degenerado. Sí, porque luego... Ser regenerado, reconocer su condición delante de Dios, ser un pobre de espíritu, mi hermano, sentir dolor por estar apartado del Señor, llorar por el pecado, arrepentirse y nacer de nuevo. Y esa es la razón por la que muchos creyentes se desaniman y aún se frustran cuando le dicen a la gente que cambie,
incluso a sus seres amados, que cambien su forma de pensar, que cambien su forma de vida, de acuerdo a la palabra de Dios, porque han escuchado, porque han hecho esto, porque han hecho aquello, y los ignoran y hasta se burlan y los rechazan y se frustran. ¿Pero qué es primero? ¿Decirles que cambien o darles el evangelio para que alcancen misericordia? Lo segundo. Y ya regenerados, esperar que la obra que el Espíritu Santo esté haciendo en su vida dé frutos dignos de arrepentimiento. Muchas veces yo le digo a los hermanos que están en esa condición y que se sienten mal, y le digo: hermano, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan. ¿Entonces no se llama Espíritu Santo? No. Bueno, deje que el Espíritu Santo haga la obra en esa persona. Usted no va a transformar a nadie. Usted solamente, ¿qué es? Un sembrador. Y un sembrador que riega, a lo mejor con sus lágrimas, que persevera con su testimonio, pero que permite que Dios establezca la obra en la persona. Por ello las filosofías y los movimientos humanistas, al llegar solamente a la altura de la conciencia, aunque agreden la conducta, no pueden afectar la moral. Un grupo humanista como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Drogadictos Anónimos, o una religión que te quiere meter a las obras para alcanzar el cielo, pues afecta tu conciencia, pero no afecta tu moral, no afecta tu espiritualidad, porque espiritualmente están muertos y solo alcanzan a tener remordimientos de lo que hacen, pero no los llevan al arrepentimiento. No hay un cambio de manera de pensar verdadero, porque no, y obviamente no va a haber un cambio de manera de vivir, porque el Espíritu Santo no ha alcanzado a hacer nada ahí, porque solamente hay un conocimiento intelectual, hay un costumbrismo, incluso a los rituales. Por ello muchos pueden dejar de beber, pueden dejar de drogarse, incluso pueden hacer algunos cambios en sus hábitos de vida, pero como interiormente el corazón queda intacto, la persona sigue siendo mentirosa, fraudulenta, lujuriosa, adúltera, vanidosa, difamador, violento, maldiciente, fraudulento, porque no hay un cambio interior. De manera que, tomando en cuenta los antecedentes históricos, las propiedades de la sal y su analogía espiritual con el carácter del creyente, entonces ahora podemos apreciar mejor por qué el Señor dijo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. ¿Usted ya está entendiendo ahorita el proceso? ¿Usted es la sal de la tierra, sí o no? Claro que lo es. Considerando, porque esta analogía, mis hermanos, era una clara referencia a la iglesia que estaba por nacer, el cuerpo espiritual de Cristo que había de establecer aquí en la tierra. Porque una de las funciones de la iglesia, del cuerpo del Señor, del Cristo, como sal en la tierra, es para preservar espiritualmente a una humanidad de su propia corrupción, que cada día es mayor. Ese es nuestro trabajo. Por eso somos la sal de la tierra, mis hermanos. Y con el sazón que el Señor nos da, con la gracia, la sabiduría, con su palabra, equilibrar cada circunstancia que se va presentando. ¿Por qué? Porque el mundo sigue corriendo, sigue avanzando, las filosofías, la ciencia, los argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Y nosotros con la sal podemos derribar los argumentos, y con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, damos fe de nuestra creencia y de que sí se puede vivir de manera diferente en un mundo corrupto. Por eso, con el testimonio, con la vida, el creyente con su vida le da sabor a la insipidez, a la amargura, a la frivolidad, a la vanidad y constante descomposición social del mundo. Aunque eso te lleva a la persecución. ¿Ya estamos cuadrando un poquito todo lo que hemos aprendido? Así que el hecho de ser sal, de manifestarse como sal en la tierra, pues también va a ser motivo de señalamiento, va a ser motivo de que lo rechacen, ¿verdad? Pero mire, mientras la iglesia y el Espíritu de Dios estén en este mundo, como sal estará resistiendo la descomposición de la carnalidad humana. Y así es como los verdaderos creyentes, aunque la maldad y la corrupción aumenten cada día, espiritualmente evitan de alguna manera o están preservando que aún esta maldad
todo este poder satánico no domine totalmente en este mundo. Imagínense la gran protección espiritual que el Señor dejó en esta tierra convertida en sal a sus discípulos. Una protección moral. Eso es la iglesia para el mundo. Sin embargo, así como el Señor fue rechazado, la iglesia es rechazada y aún perseguida. Pero le voy a decir, imagine qué pasará cuando llegue el día en que tanto el Espíritu Santo como la iglesia sean quitados de la tierra. Porque ese día llegará. Solo imagine si estando aquí el Espíritu que confronta, que convence de pecado, una iglesia que ora, que intercede, que predica el Evangelio, la descomposición social hace que todo huela mal, sin ellos en la tierra el olor a muerte va a ser insoportable. Y entonces sí vamos a ver el verdadero reino de la bestia. Entonces sí vamos a ver unas señales cumplidas, mis hermanos, pero será cuando el Señor venga por su iglesia. Y además, cuando la iglesia ya no sea sal, cuando no esté aquí, cuando el Espíritu Santo regrese a su lugar, no solamente va a despedir mal olor, lo que ya desde ahora es malo, que ya es corrupto en sí mismo, sino también todo aquello que parecía bueno y que aparentaba serlo, ¿qué cree? Va a salir a la luz y va a oler mal. Porque todas las cosas, las situaciones, el carácter, las intenciones de las personas van a tomar su verdadero o su auténtico matiz de maldad, su verdadero aspecto de muerte. Así es como la Escritura nos muestra cómo la humanidad, cuando actúa bajo su propia naturaleza, siempre va a manifestar su decadencia y corrupción, aún dentro de una limitada moral. A veces moralmente nos vemos bien incluso, y tú dices, no, esa es una buena persona, es una persona que pues se le ven trazas, hasta parece cristiano, dices. Pues sí, yo conozco personas tan moralmente elevadas, con otro tipo de creencias, pero ¿qué cree? Eso no lo va a llevar a estar delante de Dios. Bueno, sí lo va a llevar a estar delante de Dios, pero no precisamente para pasar a su presencia. Así como en los tiempos de Noé, igualmente, donde él fue el pregonero de justicia de Dios para sus contemporáneos. Sin embargo, ¿qué fue? Rechazado, fue motivo de burla. ¿Y qué pasó con esa generación? Pagó las consecuencias. Ahora es lo mismo. La presencia del cuerpo de Cristo, formado por sus verdaderos discípulos, tienen como propósito realizar esta comisión entre la gente de su generación. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros ahora. Y si de antemano, por su carácter, la iglesia, por su forma de vida, exaspera a la gente del mundo, son motivo de burla y de rechazo, ¿cómo podemos cumplir nuestra comisión? La respuesta es siendo sal, precisamente. Para eso son las características de la sal. Para dar sazón a la vida de quienes el Señor acerca, ¿verdad? Con la gracia, la sabiduría que Dios da a cada uno, pero sobre todo, mis hermanos, siendo testimonio con la obediencia a su palabra, para que la gente crea que nos ha enviado. Cuando usted habla la palabra de Dios a alguien, está hablando en el nombre de ¿quién? De Él. Y cuando usted se atreve a decir que viene en el nombre del Señor, ¿a quién cree que tiene que representar? Al Señor. ¿Y cómo lo va a representar? ¿Solamente con algunas palabras bonitas o con algunos versículos aprendidos de memoria, pero con una vida turbia, con una vida que deja de ver mucho todavía el mundo en usted? De manera que nosotros, al ser sal, estamos haciendo que la vida en la tierra cambie y confiando, mis hermanos, sobre todo, en que el perdón y la salvación son del Señor. Por tanto, no nos debe preocupar el resultado inmediato a la predicación de su palabra, porque muchos la habrán de rechazar, pero siempre habrá quien la reciba. Recordemos que solamente somos, ¿qué? Sembradores, y el Señor es el que da el crecimiento. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador?
Le voy a leer una porción cuando el Señor da la explicación de lo que Él habló en la parábola, en Mateo 13:18. Dice así, estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, que es un poquito más clara. Dice, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo. Dice, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende, da fruta y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. De manera que no todos los corazones son iguales. Aquí la metáfora, la analogía de la tierra es el corazón. No todos tenemos la misma capacidad, el mismo tiempo. Hay tierras que se tienen que arar mucho, que se tienen que limpiar de rastrojo, de abrojos, de piedras, y se lleva tiempo. Pero ¿cómo tiene que ser? Con sal, con sabiduría, poco a poco. Llega usted con alguien y le predica el evangelio y se da usted cuenta que empieza a rechazar, se queda usted callado. Pero va a llegar el momento en que lo vuelva a ver y ¿sabe qué? Son bien insistentes, son así como medio masoquistas de repente, y le dicen, a ver, ¿y qué? A ver, eso de que vas allá, pero más que nada ya el Señor ya los está inquietando porque están viendo su propia vida. Y comienza usted nuevamente y ahora quita otra piedrita y quita otra para empezar a sembrar esa semilla. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú con tu familia que son diferentes, que te veo que has cambiado? Éramos iguales. Pues mira, soy cristiano y Jesús, ya vas a empezar otra vez diciéndome de ese tal Jesús. Bueno, me estás preguntando por qué y te quedas callado. Va a llegar el momento en que la tierra esté tan flojita y cooperando que va usted a poder sembrar la semilla y entonces ore mucho, porque el Señor es el que da el crecimiento. De ahí el consejo de Pablo, o más bien el mandamiento para que la iglesia, los verdaderos creyentes, sean verdadera sal en la tierra. Romanos 12:1, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿A qué nos lleva? El apóstol está exhortando a la iglesia a ser y vivir como santos, apartados, exclusivos, agradables a Dios, actuando de acuerdo a los razonamientos del Señor, sin la contaminación de los argumentos ajenos a su palabra. Aquí no hay nada de que así es como viven los demás, es que de ahí yo vine, pues exactamente, de ahí viniste y el Señor de ahí te sacó. Así es como viven los demás, sí, exactamente, así viven los demás, pero el Señor no quiere que tú vivas así. Pablo nos anima a que con una mente renovada no permitamos que la influencia del estilo de vida y los argumentos que algún día gobernaron nuestra mente, llenaron nuestro corazón, nos vuelvan a alejar de Él. Que realmente nos convirtamos de la vieja manera de vivir, que la transformación que el Espíritu Santo está obrando en el corazón nos permita experimentar la buena voluntad de Dios. Y eso es ser sal. Comprender que así como el Padre ofreció a su Hijo Jesús para la redención de los pecados de la humanidad y selló en un pacto eterno por medio de su sangre en la cruz, ahora los redimidos, sus redimidos, ¿es usted redimido del Señor? Entonces, estos redimidos ofrenden su vida apartada del mundo en integridad, como la sal que preserva su pacto de vivir en santidad, en fidelidad y en obediencia. Porque el Señor nos está comparando con un elemento que transforma, un elemento que afecta, un elemento que el entorno que toca lo va a cambiar. Pero de ahí viene
una frase que no a muchos les gusta, y vamos a leerla en Marcos 9:49, por favor. ¿Ya tiene Marcos 9:49? Dice, porque todos, aquí ¿cuántos son todos? Todos. Serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. A ver, vamos a aprender un poco más. Este pasaje significa que si ahora la ofrenda ante Dios es la vida personal del creyente, ¿sí estamos de acuerdo con eso? Pero también, ¿qué cree? Es la vida personal de toda la gente. Porque todos estamos delante de Dios. Entonces, al referirse a todos, habla que la vida de todo nacido en la tierra será salado con fuego. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener que comparecer delante del trono de Dios. Y aquí el Señor está aludiendo a aspectos de la purificación. Primeramente, se está refiriendo a los sacrificios levíticos que debían presentarse en el altar de Dios, tal como lo había ordenado para que fuesen gratos a Él. Vaya conmigo a Levítico 1:2, por favor. Levítico 1, versículo 2. Cuando diga ya, es que ya lo tiene. Dice, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno, o sea, va a ser una ofrenda personal. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto, lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿cómo tenía que ser esa ofrenda? Voluntaria, personal y sin defecto. Vaya conmigo a Levítico 2:11, más adelantito. Aquí ya está hablando de otro tipo de oblaciones, no solamente al principio vimos las ofrendas que tenían que ver con el ganado, vacuno o ovejuno. Dice Levítico 2:11, no presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Se le podrán presentar como ofrenda de primicias, pero no se elevarán sobre el altar en olor grato. Toda ofrenda que presentes la sazonarás ¿con qué? Con sal. No permitas jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Lo que hablábamos tenía que ver con el aspecto de la pureza y la purificación. De manera que el Señor está haciendo referencia al acto de salar. ¿Qué dice? ¿Qué hace con esta frase? Habla de probar tu sacrificio, tu ofrenda viva. Porque todo sacrificio tenía que ser sazonado con sal para expresar simbólicamente su pureza y aceptación por parte del Señor. Ahora, ¿qué crees que va a suceder el día que te presentes delante de Él? Va a tener que probar esa pureza. Otro aspecto de ser salado por fuego se refiere a la acción de la santidad de Dios, que como fuego purificador consume todo aquello que es impuro, porque eso es lo que también va a suceder. Todo lo que no haya sido sembrado por Él, ¿qué crees que va a ser? Desaparecido. Malaquías 3:1, por favor. Y créame que no voy a levantar una ofrenda, porque ya nada más oímos jerarquías y luego se ponen a temblar, porque antes así era lo que usaban, ¿verdad? Qué lamentable es que usen mal la palabra de Dios, solo para favorecer intereses personales. Malaquías 3:1. Dice así, el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. El Señor, a quien ustedes buscan, vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto, en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene el Señor de los ejércitos, lo ha dicho. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Dice, versículo 2, pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Y está hablando de un fuego absoluto, que consume, que derrite. El jabón de lavanderos es como una especie de lejía que no dejaba la menor mancha. Bueno, por tanto, además de una vida consagrada a Él, la ofrenda también está representada por las pruebas, que incluyen la santidad,
que va a ser probada, la lealtad, la obediencia, a la que todo creyente constantemente es sometido para ser hallados, ¿qué? Aceptable delante de Dios. ¿Sabía usted que usted está siendo probado constantemente por el Señor en su fe, en su lealtad, en su fidelidad? Y eso, aunque usted no lo crea o aunque usted no lo sepa, su vida está siendo mirada por Dios, sea o no creyente. Dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Pablo, hablando a este respecto, en cuanto al desarrollo de la vida del creyente, en la carta a los Corintios, pues también establece algo que nos tiene que llevar a entender acerca de nuestro desarrollo, de la manera como nosotros vamos edificando nuestra vida en la fe. Vaya conmigo a 1 Corintios 3:10, por favor. 1 Corintios 3:10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento, y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. O sea, el apóstol Pablo dice, yo puse un cimiento, un fundamento firme. ¿Qué fue lo que predicó Pablo siempre? A Cristo y a Él crucificado. Pero ahora mire cada uno qué es lo que va a desarrollar encima de lo que ha aprendido. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto echa por tierra cualquier doctrina, mis hermanos, por muy cristiana, por muy religiosa, por muy interesante que se lea. Dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra, o sea, lo que edifique, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego se va revelada. O sea, delante del Dios consumidor, Él va a revelar todas las cosas. O sea, se puede ver bien, se puede ver como oro, como plata, como diamantes, se puede ver así como muy extraordinaria esa obra, pero ¿quién crees que la va a sacar a la luz? El Señor, ¿verdad? Dice, porque el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Dice, si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Ahí se acabó el galardón. La misericordia del Señor se extiende de manera impresionante, mis hermanos, pero eso no nos lleva a nosotros a ser descuidados, a ser negligentes o a edificar sobre el fundamento de Cristo las cosas que nos llaman la atención, aquello que todavía perturba el alma, aquello que todavía nos lleva a la carnalidad y que nos quiere hacer ver como oro, como plata. Y la verdad, mis hermanos, tenemos que ver siempre todo a través de la palabra de Dios, cómo está nuestra condición espiritual. Regresemos al texto original, en Mateo 5:13. ¿Ya lo tiene? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué dice? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En el texto paralelo de Marcos 9:50, mire cómo dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Dice, tened sal vosotros mismos y tened paz para los unos con los otros. Bueno, si la sal se desvaneciere, imagine qué pasaría si la sal se hace insípida y pierde su capacidad de dar sabor, de preservar, de conservar. ¿En qué se convertiría esa sal a sus ojos? En un polvo inservible. Imagínese que usted de repente le pone sal a algo y no sale más que polvo sin ninguna propiedad. Igualmente, mi hermano, si la verdadera iglesia del Señor
Y cuando hablo de la verdadera, estoy hablando de los verdaderos redimidos, los que están testificando al Señor. Bien, si la verdadera iglesia del Señor, sobre la cual ahorita está recayendo la responsabilidad de dar sazón y esperanza con el Evangelio a una humanidad perdida y preservar con su testimonio la pureza del mensaje que puede cambiar la vida de esas personas, ¿qué pasaría si la iglesia solo existiera de nombre? Que no fuera más que un simple culto, una forma de ritualistas, sin las cualidades por las que justifica su presencia, porque no están cumpliendo con el propósito por el cual el Señor la dejó aquí establecida en la tierra. Es lo que está diciendo. ¿Con qué será salada nuevamente si pierde sus capacidades? ¿Cómo se podrían restituir sus cualidades para preservar y dar equilibrio espiritual a un mundo que se está perdiendo a causa de su corrupción? La respuesta es terrible. Ya no vale más para nada, dice, sino para ser echada fuera, ignorada, escarnecida, hollada, pisoteada, humillada por quienes son testigos de su degradación. Y ahí es donde vamos, mis hermanos, con este mensaje, porque esta es una expresión de desprecio y menosprecio hacia lo que se esperaba de quienes se dicen cristianos. Cuando usted establece la palabra o la frase, yo soy cristiano, no se imagina lo que esto representa. No se imagina. Es como cuando Job dijo, soy hebreo y amo a Dios. ¿Y estás escondido sin obedecer? ¿Cómo ejerce usted su cristianismo? Y esto es algo que lamentablemente se ve cada día más en el cristianismo nominal. ¿Cuál es el cristianismo nominal? El que dice que es cristiano. Ese cristianismo sin Cristo, que solamente ve a Dios como un banco, pero que sigue siendo regulado por las cosas del mundo. El cristiano que todavía se complace en las cosas carnales, pasionales, las que todavía distraen su pureza, la que lo distraen y lo sacan y lo desvían de un caminar en santidad. Aquel que dice, ay, pues si solamente es tantito, si ya no tomo como antes, nada más es una copita, nada más es pues es que antes gritaba mucho y hasta le pegaba a mi esposa, ahorita ya nada más la espanto con un gruñido. Shrek. No, mis hermanos, la santidad debe de ser, ¿cómo? Completa. Esas denominaciones o movimientos religiosos que se denominan cristianos, dirigidos por líderes corruptos, que por su ambición desmedida han desvirtuado la esencia misma del propósito por que el Señor Jesucristo vino a este mundo. La sal deja de salar y solamente se convierte en un movimiento híbrido. Romanos 2:17, por favor. Dice la palabra, ahora bien, tú te llamas judío, le voy a poner aquí, tú te dices cristiano, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios, conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, ¿tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe comer adulterio, adulteras? ¿Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos? ¿Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Qué lamentable. Qué lamentable es que ahora que tú prediques el evangelio, la mayor parte de la gente, porque eso sí, ese evangelio falso se ha esparcido y te dice, no, ya sé de lo que me vas a hablar y vas a terminar llevándome a tu iglesia para que me saquen el dinero. Y primero les tienes que convencer que ese no es el cristianismo, que eso no es caminar con Dios. Qué lamentable es primero te tienes que convencer que eso que conocieron no tiene que ver nada con Dios para darles el verdadero evangelio. Y esta es una advertencia a la iglesia para que no se desvanezca.
porque los cristianos pierden su sabor cuando se conforman al mundo, cuando se acomodan a los estereotipos, a los modelos mundanos y dejan de mostrar el verdadero carácter de Cristo, mis hermanos. Y es cuando son echados fuera porque se convierten en tropiezo, debiendo ser bendición. ¿Sabe cuántas personas están fuera de la iglesia pero desanimadas y queriendo no saber nada porque fueron literalmente abusados, manipulados, asaltados, robados por esos líderes corruptos, carismáticos, que aparentan piedad y niegan con su vida efectivamente lo que es ser piadoso, caminar con Dios? Por eso son rechazados y motivo de burla de los hombres impíos. Pero lo más grave, que por su causa el nombre del Señor es ofendido, es blasfemado. Y mire, este rechazo no es lo mismo que por seguir la justicia. Aquí no podemos hablar de ser perseguidos por la justicia, por caminar con el Señor. Este es el menosprecio del mundo a los creyentes que se han desnaturalizado, los que se apartan de una vida piadosa, los que no están caminando con Dios. De ahí la necesidad de reconsiderar el camino, mis hermanos. ¿Cómo estamos profesando nuestra fe? ¿Qué nos respalda para decir con libertad que soy un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un hijo de Dios? En el Apocalipsis el Señor exalta de la iglesia establecida en Filadelfia 2 cualidades que siempre deben ser evidentes en la vida de todo creyente. Jamás debe apartarse del corazón. Dice Apocalipsis 3:8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, 2 atributos, 2 virtudes que jamás deben salir de su corazón. Has guardado mi palabra. ¿Qué significa? Conservar y preservar, compartir con integridad las verdades del Evangelio sin diluirlas, sin agregarles condimentos mundanos que alteren su verdadero sabor. Imagine usted si va a recibir a sus seres queridos. Hizo usted una reunión y la van a recibir y usted está preparando un delicioso platillo para la familia. A veces hay familias muy numerosas, pero imagínese una, no sé, ahorita no podemos hablar de fiestas, pero vamos a pensar que es un platillo para unas 10, 15 personas. Y usted se esmera en ese platillo, pero le pone nada más 5 gramos de sal. ¿A qué sabe? Totalmente insípido. Pero ¿qué sucede si le agrega 5 kilos de sal? La echa a perder. La amargaría. Entonces hay que usar la cantidad exacta para que tenga buen sabor. Así con la palabra de Dios, ni más ni menos. La esencia inspirada por el Espíritu Santo para bendición. No has negado mi nombre, y esto, aunque al hacerlo pueda provocar algunos ataques verbales o físicos, porque la fidelidad, la obediencia, la lealtad al Señor están por encima de cualquier prueba, de cualquier aflicción o persecución. Por eso el Señor decía a sus discípulos que son como la sal, para guardar, para preservar la predicación del Evangelio, para mostrar las evidencias de un carácter firme, irreprensible, que no mancha su vida con inmoralidades, que no la deshonra con mentiras, sino que se mantiene puro, honesto, íntegro. Y más ahora que vivimos una generación donde tanto la corrupción del Evangelio, que vemos cada vez es mayor, como el desequilibrio de la vida que muchos discípulos de Cristo tienen, es algo común, aún o más entre quienes ostentan como siervos de Dios. Malos siervos que ofrecen alimentos alterados. Y hay una grave advertencia a esto, mis hermanos. Por tanto, como la sal, necesitamos ser verdaderos discípulos, conservar las verdades del Evangelio. Jesús nos enseñó que cuando hagamos algo de lo que Él nos envía a hacer, solo digamos, siervo inútil soy, porque solo hice lo que tenía que hacer. No nos deja espacio para recibamos algún tipo de reconocimiento, la gloria es del Señor. Y para terminar, mire, en el Israel de la antigüedad, la sal era traída desde el Mar Muerto, pero había cierta sal que a la intemperie, el solo hecho de tener ese contacto con otros elementos, se hacía amarga y no servía. Y esa sal era distinguida fácilmente por los comerciantes, la separaban porque no servía para consumo humano. La sal amarga solamente servía para esparcirse en las orillas de los caminos y matar a las hierbas que estorbaban en el paso. Por eso le llamaban sal para muerte. En la actualidad, el mensaje que muchos orgullosamente predican ha perdido su sabor.
y ellos mismos han perdido su sabor. Con sus corruptas enseñanzas solamente están dando un mensaje inservible que es para confusión, que es para muerte. Sin embargo, a los verdaderos discípulos y siervos de Dios, ¿qué nos corresponde, mis hermanos? Velar y cuidar, preservar el verdadero sentido y propósito del Evangelio, de manera que honremos a Dios guardando su palabra, jamás neguemos su nombre con falsas doctrinas y que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Que tu vida, que tus palabras, que tus actos sean de bendición, no de tropiezo, mi hermano, porque tú eres la sal de la tierra. Acompáñame a orar, por favor. Póngase de pie, mi hermano. Y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cada vez que la escuchamos, Señor, se constriñe nuestro corazón porque nos damos cuenta de cómo verdaderamente en muchas ocasiones hemos perdido nuestro sabor. Por causa de nosotros, quizás muchos han sido tropiezos, se han tropezado. Por causa de nosotros, quizás muchos han blasfemado tu nombre, Señor. Pero este es un momento en el cual te queremos decir como tu iglesia, Señor, perdónanos por haber perdido nuestro sabor. Y perdona a todos aquellos que siendo sal o teniendo que ser sal, han estado perdiendo sus cualidades, porque el mundo los está corrompiendo, porque han volteado hacia los lugares de donde tú los rescataste, Señor. Que no nos suceda eso jamás, Señor. Que el mundo no se vuelva a adueñar de nuestro corazón, de nuestra mente, que sigamos siendo conformados a tu palabra y que nos mostremos precisamente como eso, un elemento que altera, que afecta su entorno inmediato, pero para bien, para preservarlo, para dar sabor, para conservarse y que sigamos siendo sal, Señor. Así que aquí está una iglesia, Padre eterno, que desea caminar contigo, que desea purificar su vida como la sal y que desea dar ese sazón a una humanidad que se está perdiendo, comenzando por los de nuestra casa, Señor. Así que, Padre, ayúdanos en este caminar, porque solamente tú eres el único que nos puede llevar a ese final, de ser sal hasta que tú nos tengas en este mundo. Que la bendición del Señor sea con ustedes, mis hermanos. Dios los bendiga. Poner mis pies en tus huellas, voy a fijar mis ojos en ti y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti, como una antorcha a mi senda. Palabra me alumbrará. Señor Jesús, tú eres mi meta. De ti nada me separará. Una vez más. Voy a poner mis pies en tus huellas. Voy a fijar mis ojos en ti. En tus promesas caminaré seguro en ti, como una antorcha a mi senda. Tu palabra
Jesús, tú eres mi meta. De ti nada me separará. Ordena mis pasos en ti. Mis pies en la roca estarán. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti. Cristo, Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti, llévame a ti. Vamos a decirle, ordena mis pasos. Ordena mis pasos en ti. Mis pies en la roca estarán. Una vez más, que ordena nuestros pasos. Ordena mis pasos en ti. Mis pies en la roca estará. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida, llévame a ti, llévame a ti. Gracias, Señor, por guiarnos en tu camino, Padre. Gracias, Señor. Dios le bendiga a mi hermano. Tenga una buena semana. Si Dios permite, nos vemos.